Muy buenas tardes, yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Tenemos nuevo gabinete, el gabinete presidido por el señor Ceballos, exministro de Justicia. Algunas caras nuevas, pero se mantienen muchas. Y hay que decir también que entre los nuevos rostros de este gabinete encontramos a muchas figuras que ya estaban de alguna manera vinculadas al gobierno. No parece ser un cambio drástico de rumbo. Para analizar precisamente la composición de este nuevo gabinete y lo que se viene, nos acompaña esta tarde Iván La Negra. Él es docente de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Católica y analista político. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En términos generales, ¿qué te parece esta estrategia de no hacer un cambio drástico en la composición del gabinete? Sí, bueno, para empezar, eso asegura que los sectores se vayan a comportar siguiendo, en principio, las políticas que ya habían definido, ¿no? Es decir, sin alteraciones mayores, ¿no? No obstante, el presidente del Consejo de Ministros, Ceballos, ha señalado que sí quieren darle cierta fuerza a las políticas sociales. De hecho, lo han declarado en una entrevista hace no mucho. Pero que en el resto de políticas hay una continuidad, es un mantenimiento de las políticas que ya se venían dando, ¿no? En ese sentido, tener personas que venían del propio gabinete o que habían estado antes en el gabinete o que tenían alguna función dentro del gobierno asumiendo carteras, me parece que tiene sentido en esa lógica de continuidad de las políticas más importantes. Ahora, la figura de Vicente Ceballos, él era la voz más activa quizás del gabinete, incluso en ciertos momentos más que la del Solar, ¿no? Y tuvo pues a su cargo todo el tema de reforma política y cuestión de confianza, siendo pues una suerte del abogado del gobierno, ¿no? Para ti era claro que él era la carta. Sí, me parece que era una de las opciones más claras, ¿no? Disponibles. Primero por lo que ya he señalado, ya tenía un papel muy activo político, ¿no? Dentro del gabinete anterior. Y eso es muy importante porque gran parte del trabajo que se va a tener que hacer ahora es muy de construcción de una serie de condiciones para que esto que ha ocurrido, la disolución del Congreso, se maneje de una manera adecuada, ¿no? Es decir, que todo lo que ocurra a partir de ahora esté orientado a afirmar y recuperar la institución que en este momento no está funcionando, que es el Congreso, ¿no? Creo que la principal tarea del régimen, del gobierno ahora es contribuir a que el Congreso opere lo más pronto posible, ¿no? Es decir, que haya unas elecciones adecuadamente, hechas y que se genere un Congreso que nos garantice nuevamente una estructura plena de los poderes del Estado. Ahora, es un tema central que tendrá que abordar el señor Ceballos, pero ahora que es premier, también estará a cargo de algunos temas de políticas sectoriales como jefe del gabinete. Y es inevitable hablar de su postura en temas económicos, ¿no? Ha habido preocupación respecto a ese tema porque recordemos que el señor Ceballos dijo en una oportunidad que no había que temer a un Estado empresario, dijo incluso que no estaría mal que haya una aerolínea estatal. ¿Te preocupa eso? Primero que hay ciertas reglas en la Constitución, ¿no? Que ya establecen el papel del Estado. Digamos, si queremos cambiar ese modelo tenemos que cambiar la Constitución. La Constitución establece un conjunto de restricciones a la actividad del Estado, ¿no? El rol subsidiario del Estado está previsto expresamente en el texto constitucional. Entonces, por ahí no hay posibilidad de que se vaya, digamos, más allá de esos límites. Lo segundo es que la presencia de la nueva ministra de Economía y Finanzas, me parece, la ministra Alba, me parece que es alguien que viene del propio MEF, tal como ha venido funcionando. De carrera, muchos años trabajando ya en el sector público, en el MEF, además de otros sectores, lo cual me parece que es una señal de que las políticas del MEF también van a tener una continuidad, ¿no? Con lo cual me parece que por el momento, al menos, queda muy claro de que las prioridades van a estar por otro lado, van a estar más bien por tratar de garantizar que el tema de estabilidad política efectivamente se logre y también brindar más bien señales, por el contrario, señales al sector, a la economía de que ya estamos superando esta situación y que podemos volver a confiar en un cierto horizonte de estabilidad en el largo plazo. Pero ¿no debería ser una oportunidad también para hacer un cambio en materia económica? Porque sí, hay un cuestionamiento permanente de incluso gente que apoya o gente que critica al gobierno, que el tema económico ha sido un poco relegado,
y que no hay un rumbo muy claro. Entonces, en este nuevo momento del gobierno, pues claro que esto ha sido un punto de inflexión. ¿No debería haber más bien un cambio de gobierno? ¿No es preocupante que haya una suerte de inercia? A ver, es que para que tú hagas reformas, es importante que el gobierno tenga una propuesta integral en los temas que desee abordar, ¿no? Es decir, en el tema de justicia, en el tema de reforma política, se construyó una reforma que uno puede estar de acuerdo con algunos puntos o no, pero que tenían cierto carácter integral, sí, ¿no? Un paquete de leyes, un paquete de normas, ¿no? Entonces yo no veo mal de que el gobierno también en otros temas haga algo parecido. Dicho de paso, a mí me han incorporado una comisión para ver el tema del desarrollo sostenible minero, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, es posible construir propuestas, ¿no? Sin embargo, este tema de construir propuestas ahora tiene una posibilidad, que es la utilización de esta facultad que se otorga al Ejecutivo en este, digamos, periodo donde no hay Congreso, de legislar mediante decreto de urgencia. Podría utilizar esa facultad, pero yo creo que utilizarla en la medida que tenga esas propuestas integrales y no que se den medidas aisladas o que se vayan estableciendo, digamos, parches a cosas que vayan ocurriendo, sino, efectivamente, estoy de acuerdo, podría haber, por ejemplo, una propuesta de reforma en alguna área de la economía, pero que tiene que ser una cosa que se arme bien, que construya bien y se aproveche esos decretos. Ahora, ojo, esos decretos de urgencia van a ser revisados por el próximo Congreso. Así que también tiene que tener la suficiente, digamos, consistencia para que pase esa prueba posterior. Ese tema creo que es relevante. Vamos a tener una comisión permanente por lo menos hasta febrero o marzo, que calculo yo que se estaría instalando el nuevo Congreso, ¿no? Febrero, las elecciones, en febrero, ¿no? Las elecciones son el 26 de enero, ¿no? ¿Qué tanto debería hacer el Ejecutivo en este periodo? Porque legislar por decreto de urgencia, digamos, es una medida extraordinaria, pero debiera llevar adelante cambios significativos de política si no va a haber una deliberación, no va a haber un Congreso en el que deliberar estos cambios. Es como una suerte de delegación facultades. O sea, funciona muy parecido, ¿no? Es decir, así como cuando el Congreso le otorga facultades en algunos temas, solo que en ese caso, digamos, no ocurre por delegación, sino ocurre porque el Congreso ha dejado de estas facultades. Pero es muy parecido. Ahora, como digo, hay que usarlo con mucha inteligencia, digamos, ¿no? No puede ser una cosa que se empiece a usar de manera desordenada, ¿no? Sino tiene que haber una propuesta muy clara y como no hay, como tú bien dices, un espacio público formal en el Congreso, sí debería haber algún tipo de espacio de deliberación pública, donde, por ejemplo, los proyectos de estas propuestas podrían ser prepublicados, ¿no? Presentados a discusión y luego con los ajustes debidos, pues, porque, yo pienso, por ejemplo, en un tema complejo como una reforma laboral, por ejemplo. ¿Realmente es el momento para abordar un tema, además, tan polémico y complejo? Si no hay el espacio para la discusión, podría ser percibido quizá como un poco autoritario hacerlo ahora, ¿no? Sí, salvo de dónde surge esa propuesta, ¿no? Por ejemplo, si sale un proyecto de ese tipo que surge del Consejo Nacional de Trabajo, como una propuesta de ese consejo, ya hay un nivel, digamos, básico de legitimidad que te permite a ti eventualmente tirar una regla así. Entonces, es decir, porque construyes un consenso, no en el Congreso, sino en el espacio público o en alguna otra vía, y luego das las normas. Pero tienes razón, no puede serse desconectado de algún espacio de legitimidad básico, porque si no, efectivamente puedes tener luego cuestionamientos, ¿no? Sobre por qué has dictado cambios en materias sensibles. Bueno, pero para proponer en primera instancia estos cambios, tienen que haber ideas o proyectos. Así es. ¿Tú ves que haya realmente en el Ejecutivo un norte muy claro en temas más allá de reforma política y reforma de justicia? Sí, hay cosas, como bien dices, que se han salido, como por ejemplo del plan de competitividad, ¿no? Hay una propuesta de una serie de áreas que hay que ir desarrollando. Y los sectores tienen áreas, digamos, temas que han venido digamos, planteando en los últimos años. Pero efectivamente, toda la coyuntura que hemos tenido ha tapado toda la posibilidad, digamos, de plantear reformas, ¿no? Más hemos estado preocupados en digamos, enfrentamiento que hemos tenido entre legislativo y ejecutivo por tanto tiempo, que ese otro elemento ha quedado por debajo. Y de hecho, esa es una de las cosas que ahora va a pasar. Como ya ese enfrentamiento cesó, en los hechos, parece haber cesado, al menos en la parte más compleja, si, digamos, se logra finalmente estabilizar el gobierno,
Es al revés, la gente le va a decir, bueno, ya no tienes esta obstrucción o que no te deja trabajar. Ahora, bueno, ¿qué nos vas a plantear? ¿Qué nos vas a proponer? Entonces, quizás no aprobar en algunos casos las normas, pero sí plantearlas. O sea, sí plantear reformas en cada uno de los campos, ¿no? Para mostrar que efectivamente hay una idea de qué hacer en los próximos años en cada una de las materias del gobierno. Viene un nuevo Congreso. Va a haber una elección en enero, hemos dicho, sí. Y es un Congreso que asumiría en febrero, probablemente estaría pues año y medio, ¿no? Y surge esta pregunta de quién va a querer postular este Congreso, habida cuenta de que no se va a poder reelegir en el 2021. ¿Tú crees que puede hacerse algo significativo? Porque hay quienes dicen, bueno, quizás es el momento de, por ejemplo, terminar la reforma política. En ese año y medio, gente que no tiene interés porque no se puede reelegir, que ve una oportunidad de servir de manera extraordinaria durante año y medio y que se meta a hacer una diferencia, un cambio significativo. ¿Crees que hay el espacio, el tiempo para llevar a cabo algo importante? Nuevamente, depende de qué plantee el gobierno también al Parlamento, ¿no? Porque, como bien dices, es un Parlamento corto, muy corto, de año y meses. Sí. Entonces, digamos, si el gobierno en este periodo construye un conjunto de políticas básicas que plantee como agenda al Congreso y o se lo encarga al Congreso o le pide delegación de facultades para poder darlo y luego el Congreso evidentemente pueda revisar estas propuestas, digamos, si eso ocurre podría haber una oportunidad de hacer algunos cambios, algunas mejoras. Lo otro es que hay que recordar que de acuerdo con la legislación vigente, los partidos con inscripción deben participar. No tienen alternativa. No tienen alternativa. O sea, digamos, van a tener que buscar personas que estén dispuestas a hacer ese trabajo, además con el, entre comillas, problema de no poder reelegirse, lo cual tiene un nuevo costo político para las personas que postulen. Pero sí me parece que podría, a partir de esta nueva dinámica de muy corto plazo, plantear un conjunto de reformas. Se parecería mucho al periodo de Valentín Paniagua, ahora sí, ¿no? O sea, tenemos un periodo corto donde un presidente, un gobierno relativamente activo plantea un conjunto de cosas que tendría que estar ya preparando y un Congreso, digamos, que se sabe de corto plazo y que podría haber, digamos, sabiendo que no van a ser electos, sí dar una imagen, digamos, de las personas que estén ahí, de haber contribuido a reformas muy importantes, ¿no? Eso puede ser, políticamente puede ser muy interesante para muchas personas, ¿no? Y finalmente este tema ya se ha discutido mucho en muchos ámbitos, sí. Pero me interesa también tu opinión. ¿Tú consideras que la disolución del Congreso que se ha llevado adelante se ajusta a la Constitución? Sí, para empezar, me parece que a diferencia de lo que ocurrió en el 92, ahora el gobierno está haciendo un esfuerzo de enmarcar o intentar, ¿no?, hacer toda una argumentación sobre el uso en el marco de la Constitución de esta facultad. Eso no ocurrió en el 92, sí. Se pasó por encima de todo. Sí. Segundo, que es la primera vez en 40 años, porque esta figura de disolución se introdujo en el año 69, entonces en 40 años, por primera vez, hay un gobierno que está intentando usar dentro del marco de la Constitución esta facultad. Entonces, por esa razón, estamos en un terreno completamente, digamos, nuevo, inexplorado, ¿no? Tanto sobre las condiciones de la disolución como de las consecuencias. Es decir, estamos haciendo historia constitucional. O sea, esto no estaba antes, digamos, en nuestra historia. Y además, para un régimen presidencial, porque a veces olvidamos de que esta figura de disolución es más bien típica de los regímenes parlamentarios o semiparlamentarios, donde el Parlamento es la figura central de la política y lo estamos usando en una estructura presidencial. Entonces, desde luego me parece que puede haber un debate sobre si el uso de la disolución ha sido, digamos, ha cumplido con todos los elementos que la Constitución establece. Pero sí me parece claro de que hay un esfuerzo evidente del gobierno de atenerse en sus consecuencias respecto a la disolución a todo lo que la Carta Magna señala, incluyendo el respeto de la Comisión Permanente, incluyendo el respeto de todas las demás instituciones. Inclusive, es una curiosidad, pero se ha disuelto el Congreso, pero no los representantes del Parlamento andino, por ejemplo, que siguen siendo parlamentarios andinos. El problema es que nadie tiene mucho nadie lo tiene en cuenta, la verdad. Pero, entonces, es como un tema quirúrgico en todo el Estado, digamos. Y lo segundo, que es importantísimo, es el tema de haber convocado inmediatamente elecciones.
lo cual hay que recordar es la razón por la cual funciona este sistema en el régimen parlamentario. Así es. La elección es la evaluación política de la Correcto. decisión del presidente. Ajá, ajá. ¿Y qué opinas de quienes piden, está bien, convoca elecciones, pero también somete tu cargo a elecciones, es decir, renuncia? Hay un problema formal, como sabrá. ¿Ante quién renuncia? ¿Ante quién, Sí. ante quién? Y además, que hay otro tema también importante, ¿no? Que es todo este tema de la renuncia agrega otro elemento de incertidumbre adicional, ¿no? Entonces me parece que, mira, si en verdad el tema es tratemos de reducir al máximo la incertidumbre, bueno, por ahora al menos hay un presidente ya claro, vamos a ir a elecciones, sombremos un nuevo Congreso con toda la legitimidad necesaria y tratemos de nuevamente llegar a un digamos, funcionamiento pleno de todas las instituciones del Estado, ¿no? Correcto. Iván, te agradezco mucho. No, antiguo aquí. Gracias. Iván La Negra, profesor de la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica y analista político en Perú 21 Televisión. Un permiso. Y todo el mundo se ha olvidado de parlamentarios andinos por esto.